Queridos amigos y queridas amigas, almas todas en evolución, hace ya varias semanas atrás estuvimos reflexionando en torno a que la Matrix era el escenario perfecto para que el alma que habita nuestro cuerpo pueda redescubrirse a pesar de las condiciones humanas que enfrentamos. Hoy se me ha pedido profundizar un poco más y platicar sobre la forma en cómo podemos desapegarnos de esa Matrix para vivir con verdadera libertad interior y poder despertar en conciencia, para que a través del discernimiento que conlleva podamos vivir en plena y verdadera coherencia. Quisiera comenzar con una pregunta que quizá no podamos responder de inmediato, pero creo que vale la pena llevar en el corazón durante toda esta charla. ¿Vivimos nuestra vida o estamos viviendo la vida que aprendimos a vivir? Desde que nacimos hemos comenzado a recibir información. Nuestros padres nos enseñaron qué está bien y qué está mal. De allá vienen las primeras creencias, los primeros hábitos, las primeras formas de responder a situaciones de la vida. La escuela, por su parte, nos enseña qué significa tener el éxito. Como, por ejemplo, el éxito es saber resolver problemas, poder comunicarnos, lo que significa la historia o la biología. La sociedad nos dice cómo debemos vestir, pensar, amar y triunfar. Aparecen los estereotipos, las marcas, las formas de vestir, lo que debemos pensar, las diversas formas en que nos han dicho que es el amor. Los medios de comunicación nos muestran qué deberíamos desear. Aparecen las ilusiones aspiracionales, nos enseñan algunas ideas de cómo podríamos ser, cómo sucede en otros países o igual en otros grupos de élite. Las redes sociales nos dicen cómo deberíamos vernos para sentirnos aceptados. Comenzamos a usar un lenguaje que poco a poco vamos aprendiendo y con el que nos vamos familiarizando. Sin darnos cuenta, poco a poco vamos construyendo una identidad. Pero llega un momento en la vida en que aparece una pregunta incómoda. ¿Quién sería yo si durante un instante dejara de escuchar todas esas voces y escuchara únicamente la voz de mi conciencia? Ese momento marca el inicio del despertar. Y como les decía en un principio, ese despertar de la conciencia se suscita a partir de todo esto anterior llamado Matrix. Cuando utilizamos la palabra Matrix, no hablamos necesariamente de una realidad ficticia ni de una conspiración extraña u oscura. La utilizamos como una metáfora. La Matrix representa el conjunto de condicionamientos que influyen en nuestra forma de pensar, sentir, actuar, muchas veces sin que seamos conscientes de ello. Está formada por creencias, hábitos, miedos, expectativas y modelos que heredamos de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra educación y el entorno en el que crecimos, como ya hemos mencionado. Ahora bien, no todo lo que recibimos es negativo. Gracias a esos sistemas aprendimos valores, el lenguaje, la convivencia y conocimientos esenciales. Sin embargo, el problema aparece cuando dejamos de preguntarnos si aquello que aprendimos sigue siendo coherente con nuestros valores y con la persona que queremos llegar a ser. Es decir, la cuestión compleja es cuando dejamos de reconocernos a nosotros mismos, cuando olvidamos quiénes somos y nos dejamos arrastrar por todo aquello que nos han hecho creer que somos. Darnos cuenta de esto es a lo que llamamos despertar. El despertar implica que aprendamos a reconocer el desapego. Muchas personas confunden el desapego con indiferencia. Creen que desapegarse significa dejar de amar, pero no es así. El desapego consiste en dejar de depender. No es alejarnos de las personas,
es dejar de intentar controlar aquello que no podemos controlar, haciendo que perdamos nuestra paz. No significa abandonar nuestras creencias, significa dejar espacio responsable que nos permita reparar, revisarlas, comprenderlas y decidir libremente cuáles queremos conservar, no por capricho, sino por convicción y realidad. El desapego es un acto de libertad interior. Hay que considerar que existen cadenas que no hacen ruido, que no se ven, que no pesan físicamente, pero limitan profundamente nuestra vida. Y esto es el apego a la aprobación. Piensa un momento, ¿cuántas decisiones tomadas las hemos hecho para agradar? Elegimos profesiones, parejas, opiniones, formas de vestir, incluso sueños, no porque nacieran del corazón, sino porque tememos ser rechazados. Cuando necesitamos que todos aprueben nuestra vida, entregamos nuestra libertad a la opinión ajena. Y aquí entra el ego, que es lo que intenta proteger nuestra identidad, haciéndonos creer que somos a partir de la aprobación de los demás. Pero cuando ese ego o esta pretensión es quien dirige nuestras decisiones, nos impide descubrir y aprender. Nos cuesta reconocer errores, aceptar críticas, escuchar otras expectativas. Creemos que cambiar de opinión es una señal de debilidad. Sin embargo, la verdadera fortaleza consiste en permitir que la verdad transforme nuestras ideas cuando sea necesario. El miedo juega un papel fundamental y tiene una función importante: protegernos del peligro real. Pero cuando ese miedo se convierte en la base de todas nuestras decisiones, deja de protegernos y comienza a limitarnos. Por ejemplo, el miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, al qué dirán, a perder el control. Muchos sueños no mueren por falta de capacidad, mueren porque nunca nos atrevimos a dar el primer paso. Y vamos dejando a un lado el tomar las riendas de nuestra propia vida. Dejamos de despertar, no queremos desapegarnos o soltar. El ego nos domina a través del miedo, al menos hasta ahora. Aquí aparece un factor que a veces está oculto en nuestro inconsciente, y son las creencias, que son mapas que nos guían en nuestro caminar. Pero ningún mapa es el territorio, es decir, no todas las creencias van hacia nuestro ser consciente. Es verdad que una creencia saludable nos ayuda a vivir con mayor sabiduría, pero una creencia rígida nos impide seguir aprendiendo. La mente consciente no rechaza automáticamente las creencias heredadas, tampoco las acepta sin reflexión. Por tanto, la mente consciente examina con humildad y discernimiento cada creencia, identificando aquellas que contribuyen a nuestro ser en coherencia para el mayor bienestar personal y de la humanidad. Pero ahora reflexionemos. ¿Por qué es tan difícil desapegarnos? La respuesta es clara, porque nuestra identidad se construye alrededor de esos apegos. Creemos que somos nuestras ideas propias o construidas desde afuera. Creemos que somos nuestros títulos, nuestros éxitos, nuestra historia, nuestro reconocimiento. Pero ¿y si todo eso desapareciera? ¿Qué quedaría? Esa pregunta puede producir temor, pero también puede abrir la puerta al descubrimiento de una identidad más profunda, menos dependiente de las circunstancias y más conectada con nuestros valores esenciales.
A menudo pensamos que ser libres significa que nadie debe decirnos qué hacer. Sin embargo, existe una libertad que es mucho más profunda, y es la libertad de no reaccionar automáticamente. La libertad de cambiar de opinión cuando encontramos mejores razones. La libertad de actuar desde nuestros principios, valores y no desde nuestros impulsos. La libertad de amar sin poseer. La libertad de servir sin esperar reconocimiento o algo a cambio. La libertad de equivocarnos y aprender. Nadie puede regalarnos esa libertad. Esa es una conquista interior. Cada vez que hacemos una pausa antes de reaccionar, cada vez que cuestionamos una creencia con respeto, cada vez que elegimos comprender antes de juzgar, cada vez que escuchamos con apertura a quien piensa distinto, en esas posibilidades estamos debilitando el poder del condicionamiento y vamos fortaleciendo nuestra conciencia. Por tanto, el discernimiento no destruye nuestra identidad, la purifica. El discernimiento nos ayuda a conservar aquello que nos hace crecer y a transformar aquello que ya no favorece nuestra paz ni nuestra convivencia. Ahora quiero compartirles con lo que yo creo podemos comenzar este camino. Antes que nada, no se trata de romper con el mundo o regresar a nuestra niñez para enmendar. Se trata de relacionarnos con este mundo desde un lugar más consciente. Podemos empezar con hacernos preguntas sencillas. ¿Esta idea realmente refleja mis valores? ¿Estoy actuando por amor o estoy actuando por miedo? ¿Qué parte de esta reacción pertenece a mi historia de vida y cuál corresponde al momento presente? ¿Qué necesito soltar para vivir con mayor paz? ¿Qué quiero conservar porque me ayuda a ser mejor persona? Cada respuesta honesta es un paso hacia una mayor libertad interior. Les invito a reflexionar si el mayor acto de rebeldía en nuestro tiempo es enfrentarnos al mundo. Quizá lo que nos corresponde hoy en día es atrevernos a conocernos profundamente. Porque saben, una persona que realmente se conoce ya no necesita aparentar, ya no necesita vivir comparándose, ya no necesita defender cada una de sus ideas como si en ellas estuviera su valor. Con esto comenzamos a vivir con serenidad, apertura y coherencia. Quiero concluir diciéndoles que el propósito del desapego no es aislarnos de la sociedad ni rechazar todo lo que hemos aprendido. Su propósito es recuperar la capacidad de elegir conscientemente. Es vivir sin que el miedo, la necesidad de aprobación o los condicionamientos dirijan nuestras decisiones. Es recordar que antes de cualquier etiqueta, profesión, ideología o historia personal, somos almas en estos cuerpos humanos para permitirnos recordar nuestra capacidad de amar y transformar nuestra manera de vivir. Quiero terminar con lo siguiente. El mayor poder que puede ejercer una persona no es controlar el mundo que la rodea, sino dejar de ser controlada por aquello que nunca cuestionó. Cuando aprendemos a soltar lo que limita nuestra conciencia, descubrimos que la verdadera libertad no consiste en hacer siempre lo que queremos, sino en elegir con sabiduría aquello que nos permite vivir con mayor verdad, paz y amor. Mi deseo ferviente es que cada uno de nosotros tenga el valor de preguntarse cada día: ¿lo que hoy sostiene mi vida nace de mi conciencia o simplemente de la costumbre? Porque esa pregunta
puede comenzar un auténtico camino de crecimiento interior. Namaste.